Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. El G7 se ha unido esta noche al tope al petróleo ruso de $60 por barril que ha acordado la Unión Europea este viernes. Una intención que ya había adelantado el grupo de los países más ricos del mundo, pero que ahora concreta con un mecanismo como el europeo y le pone fecha a partir ya de este lunes o poco después, dice literalmente en un comunicado. Esto cuando la Unión Europea ha decidido este viernes dar el paso para mermar una de las vías importantes de ingresos de Rusia. Habrá tope para el petróleo que llega por mar, que es 2/3 del total que viene a Europa. Eso sí, hay matices, porque la Unión no quiere que Rusia corte el grifo del todo y el tope de los 60 euros está bastante por encima de lo que pedían algunos países miembros y bastante por encima de lo que le cuesta a Rusia producir ese petróleo, así que va a seguir teniendo buenos beneficios. Rusia dice en todo caso que no va a vender a los países que apliquen el tope. Трибуналу щодо російської агресії Лондон, Париж, Берлін, Варшава та інші. Mientras el presidente ucraniano busca consenso también para juzgar en un tribunal los crímenes de guerra de Rusia, dice. Cree Zelensky que habrá un tribunal, que habrá justicia, porque capitales como Londres, París y Berlín están acercando posturas para sentar en el banquillo a los acusados rusos. Aquí, en España, medio país, el afortunado se va de megapuente. Yo me voy el domingo a Londres y vuelvo el miércoles. En el puente de diciembre he venido a Madrid a pasar unos días con unos amigos y a ver el alumbrado navideño. Y nos vamos a Segovia, un pueblecito de Segovia, que somos de allí, a pasar 4 días. Los billetes también no están carísimos. Yo lo que tengo pensado es irme a Salamanca, que es... Puente que algunos van a poder estirar hasta el viernes porque hay 2 festivos por el medio y hasta empalmar con el fin de semana si se les da perfecto. Así que esperamos estos días, según los números de la DGT, 13,5 millones de desplazamientos por carretera. Esta hora es todavía más o menos tranquila. En este momento lo más importante es una retención por un accidente en la M40 a la altura de Madrid. Decíamos, es más o menos tranquila en general, pero a partir de las 10 la previsión es que será de las horas más complicadas para viajar en todo el puente, de las horas con más tráfico. Así que si les pilla al volante, tranquilidad, paciencia. Es más que probable que, como en las últimas horas, se encuentren con retenciones en las salidas de las grandes ciudades. Paciencia y abrigo, porque el macropuente empieza con mucho frío, hasta heladas y también con lluvia. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Esas precipitaciones se concentrarán en gran parte de la costa atlántica, especialmente en Cantabria y País Vasco, donde esperan tormentas y que poco a poco se irán desplazando hacia la comunidad de Aragón y los Pirineos. Esas precipitaciones podrían caer en forma de nieve en regiones de la cordillera pirenaica y La Rioja. Al sur, en Andalucía, cielos cubiertos y precipitaciones en Cádiz, Sevilla y Huelva. Mientras tanto, bajan los termómetros en toda la península, registrando unas máximas que no superan los 10 grados ni en Castilla y León ni en el interior del país. El tiempo será algo más agradable en la costa gallega, donde estarán alrededor de los 13 grados, y al sur, con temperaturas en torno a los 14 y 18 grados. En el Mundial. Sí, que jugamos nosotros la final, por ejemplo, no molaría. Gol de Arrascaeta, gol. Ganó un bicampeón del mundo, pero quedó eliminado con polémica. Perdió un pentacampeón, pero pasa a octavos. Héctor González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sorpresas en algún resultado y también con las selecciones clasificadas. En el grupo H, Corea del Sur derrotó a Portugal 2-1 con un tanto en el descuento de Wang Yi-chan, que clasificó a los coreanos por tercera vez en su historia a los octavos de final. La bicampeona del mundo, Uruguay, quedó eliminada por diferencia de goles pese a doblegar 2-0 a Ghana, con muchas críticas hacia el arbitraje del alemán Siebert, en el que fue el último partido en un mundial de Luis Suárez. Clasificadas en el grupo H, Portugal y Corea del Sur, mientras que en el grupo G se metieron en las eliminatorias Brasil y Suiza. Los brasileños, con un 11 repleto de suplentes, perdieron 1-0 ante Camerún. Aún así se clasifican primeros de grupo, mientras que los helvéticos derrotaron 3-2 a Serbia en un partido loco, con un gol decisivo de Freuler y con mucha tensión en los últimos minutos entre ambas selecciones. El martes turno para España, pero hoy empiezan ya las eliminatorias de octavos. El todo o nada del Mundial, Héctor. Sí, a las 4 de la tarde, con un Países Bajos-Estados Unidos, a priori una de las eliminatorias más igualadas. Para las 8 en punto, Argentina-Australia. Los oceánicos intentarán detener al albiceleste de menos a más en lo que va de Copa del Mundo. Los dos vencedores de estos partidos conformarán el que será el primer cruce de los cuartos de final. Todo se lo vamos a contar en Carrusel Deportivo desde las 3 de la tarde. Ahora empieza Matinal SER.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa. Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 6, 12, 25, 48 y 49. Soles 11 y 12. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Matinal Cadena SER. Sergio Soto. Vamos con el cerco a la economía rusa que intentan estrechar la Unión Europea y el G7. El G7 junto a Australia, que ha anunciado esta noche que aprueba el camino europeo a seguir. Lo anunció la Unión y poco después el grupo de los países más desarrollados del mundo han señalado en un comunicado que firmaban debajo, después de meses trabajando en varios equilibrios que son difíciles. Por un lado, porque perseguían un tope que redujera algo, al menos algo, los ingresos de Rusia, pero que a la vez no provocara un shock mundial en el mercado de petróleo. Por otro, porque dentro de la propia Unión Europea el acuerdo era difícil. Polonia y los países bálticos han llegado a pedir un tope de 30 euros por barril, la mitad de lo que se ha acordado finalmente. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Les ha costado mucho porque algunos consideran, como Polonia, que el recorte de precios para Rusia es demasiado poco. Pero al final hay acuerdo y es importante porque, como explica la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, eso va a permitir estabilizar el mercado internacional. This price cap has three objectives. First, este máximo en el precio tiene tres objetivos: reforzar las sanciones, reducir los beneficios de Rusia y estabilizar el mercado internacional. Ha explicado von der Leyen, porque aunque la Unión ha diversificado sus proveedores, hay países terceros y en desarrollo que siguen necesitando todo el petróleo ruso y lo van a tener, pero no a cualquier precio, porque los barcos que deben transportarlo no podrán pagar más por el barril que esos 60 euros. El tope europeo va a ser revisable para ajustarse a cómo vaya el mercado, aunque en realidad no está tan pensado para los países de la Unión, porque el lunes ya, va a entrar en vigor un veto al petróleo que llega por mar. Va a seguir llegando, pero mucho menos a través de oleoducto. Este nuevo tope pretende más bien enviar un mensaje para que quienes van a seguir comprando petróleo ruso, China y la India, lo acaben comprando todavía más barato, bajar el mercado para reducir más los ingresos de Rusia. Si un barco transporta barriles rusos por más de $60, no va a poder contratar seguro con Europa, y de Europa y Reino Unido salen el 90% de los seguros. Todo esto en medio de la esperada respuesta de Putin al ofrecimiento de diálogo que le ha hecho Biden. El Kremlin dice que negociará si primero le reconoce los territorios que ya se ha anexionado. Informa desde Moscú para la SER Javier González Cuesta. El próximo lunes entra en vigor el tope al precio del petróleo ruso y Moscú aguarda a ver cómo impactará en sus presupuestos. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, admitió ayer que existen muchas incertidumbres sobre el impacto de esta nueva sanción a partir de enero, pues los contratos para este mes ya están cerrados. Bruselas y Washington advirtieron ayer de que la medida será revisada continuamente para que cumpla su objetivo: controlar la financiación de la maquinaria bélica rusa. La Unión Europea ha impuesto un tope de $60 al barril ruso, algo menos que su valor actual. Ninguna aseguradora podrá cubrir a los petroleros que transporten crudo ruso por encima de ese tope. Por otro lado, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, rechazó ayer la propuesta de una reunión con Biden a cambio de que planee su retirada de Ucrania. El Kremlin aseguró que su campaña militar prosigue todavía. No es el único frente energético que tiene Rusia. Recordarán el sabotaje al gasoducto Nord Stream. Este viernes Putin y el canciller alemán Olaf Scholz han hablado por primera vez en 3 meses. Scholz le ha pedido que retire las tropas de Ucrania para una solución diplomática. Berlín, Carmen Viñas. El presidente ruso y el canciller alemán han vuelto a hablar por teléfono después de casi 3 meses. La conversación ha durado 1 hora y, según el gobierno alemán, Olaf Scholz ha condenado los ataques con misiles rusos contra infraestructuras críticas y ha subrayado la determinación de Alemania de apoyar a Ucrania para garantizar su capacidad de defensa frente a la agresión rusa. El canciller también ha insistido en que Rusia retire las tropas y se encuentre una solución diplomática lo antes posible, algo que, según Putin, es difícil porque Ucrania rechaza las negociaciones.
Los motivos son, según el líder del Kremlin, la destructiva política de Occidente de apoyar al régimen de Kiev con armas, entrenamiento de soldados y ayuda financiera. Según el Kremlin, Putin ha pedido de nuevo que el ataque contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se aclare mediante investigaciones transparentes y con la participación de las autoridades rusas. Sobre las cartas con explosivos y partes de animales a embajadas ucranianas, esta noche ha hablado el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba. Ha asegurado a la CNN que son ya 17 los casos en embajadas por toda Europa y ha apuntado a una autoría rusa, aunque todavía no tiene pruebas. Aquí en España, la Embajada de Madrid precisamente ha recibido este viernes otra carta. Esta no tenía explosivos, como sí tenía la anterior, sino un ojo de un animal aplastado. Javier Bañuelos. Sí, es el segundo sobre sospechoso que recibe la Embajada de Ucrania en Madrid. Inicialmente, la policía lo comparó con el primer paquete. Aseguraron que era similar, pero tras las comprobaciones de los TEDx se ha verificado que no contenía ningún tipo de explosivo. Interior lo relaciona ahora con el resto de cartas que se están recibiendo en otras embajadas ucranianas de Europa. La policía llega a esa conclusión porque su franqueo no es español. En cuanto a las otras 6 cartas que sí contenían pequeñas cantidades de pólvora, el ministro del Interior admite que es una investigación compleja, pero espera encontrar pronto a los autores. Sabéis también de la profesionalidad, eficacia de nuestra policía, de nuestra Guardia Civil, y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo. La investigación continúa abierta, no se descarta que alguno de esos sobres tuviesen incluso algún tipo de metralla. El Partido Popular ha enviado una carta a la Comisión Europea para protestar por la decisión del Gobierno que quiere nombrar jueces del Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exasesora de Moncloa. El comisario europeo de Justicia señalaba hace unos días que es habitual que en otros países haya personas que han formado parte del Gobierno en su Tribunal Constitucional. El PP señala que acaban de salir del Ejecutivo. Volvemos contigo, Griselda. Hace 2 días que el comisario de Derechos Fundamentales dijo que España no era el único país con un exministro en su constitucional, pero la respuesta no vale al Partido Popular, cuyo jefe europeo ha decidido entrar en la polémica por lo que considera un ejemplo flagrante contra el principio de separación de poderes. Lo de ejemplo flagrante de mala praxis son palabras textuales en una carta firmada por Manfred Weber y por Dolors Montserrat, dirigida a los comisarios Reinders y Jourova, y en la que se pone el acento en el hecho de que Juan Carlos Campo y Laura Díez han trabajado esta legislatura con el equipo Sánchez. La carta afirma que su designación es una violación de la independencia judicial y con la firma del presidente de los populares europeos demuestra que el PP exige una respuesta de carácter político, que es justamente lo que hasta ahora trata de evitar el equipo de Ursula von der Leyen. Bueno, más allá de las críticas del PP, anoche en Hora 25 le preguntábamos al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por esto mismo, por nombrar ya al exministro Campo, que dejó el ministerio en 2021, para el Tribunal de Garantías. No lo comparte. Creo que sería razonable que aquello que se dijo cuando se iba a renovar el Poder Judicial, y es despolitizar la justicia, se avanzara en ese ámbito y que hubiera un espacio en el que realmente... Tampoco quiere decir que una persona que es un magistrado que ha pasado por la política esté ya denostada para todo, pero es cierto que deberíamos intentar generar más confianza en la justicia y para eso es importante despolitizarla. Pide Puig un gran acuerdo y también sobre la ley del sí es sí. El objetivo de la norma era positivo, si el resultado no lo es, hay que darle una vuelta, dice. Yo creo que si finalmente el Tribunal Supremo, la Fiscalía, no encuentran una visión que no permita que se produzcan situaciones de las que usted hablaba ahora, pues deberá producirse algún tipo de reforma o algún tipo de cambio. Y es que lo entiendo así. Pero en esta y en todas las leyes. Oiga, nadie tiene la certeza cuando aprueba una norma que finalmente no pueda haber algún efecto negativo. A lo que parece que sí ha decidido ya darle una vuelta al gobierno es a la nueva EBAU, a lo que antes llamábamos selectividad, que había recibido quejas de 15 comunidades autónomas. La idea era hacer una prueba menos de estudiar de memoria, más basado en lo práctico, pero hay puntos que han despertado críticas, entre ellos la llamada prueba de madurez, que no ha gustado, entre otros, a la RAE. Así que va a valer menos de lo pensado en principio. Adela Molina.
La nueva selectividad no se va a poner en marcha hasta 2028. Educación ha decidido retrasarla un año ante la petición de casi todas las comunidades autónomas en una reunión técnica este viernes con el objetivo de alcanzar un mayor consenso. También se ha acordado rebajar el peso en la nota final de la llamada prueba de madurez, la principal novedad del nuevo examen de acceso a la universidad, que contaría un 60% frente al 75% que había propuesto inicialmente el Ministerio. Los cambios, que se harán oficiales el 13 de diciembre en una reunión de la ministra con los consejeros de Educación, también van a afectar a los alumnos que se examinen a partir de 2024 y para los que se había diseñado un periodo de transición. Una EBAU con menos exámenes y con una prueba de madurez light que contaría el 25% de la nota. Esa prueba no se hará seguro en 2024, cuando se examinen quienes han empezado este año primero de bachillerato, y el examen de acceso a la universidad se parecerá bastante al actual. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas. Infórmate en tubancoenico.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo. La política española está también estos días en la reconfiguración de los espacios por la derecha y por la izquierda. Por la derecha, Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos, pide hoy a Inés Arrimadas en El País que no se presente a las primarias, que se eche a un lado y renuncie a seguir intentando liderar el partido después de que él haya anunciado su candidatura este viernes. Esto por la derecha, decíamos. Por la izquierda, el intento de Yolanda Díaz porque su plataforma Sumar pueda contar con Podemos. Los roces entre ella y Pablo Iglesias, entre Díaz y también otros miembros de Podemos, han ido cada vez a más. Ahora Díaz, en un acto en A Coruña, ha pedido con claridad que no falte nadie en la plataforma. Só podemos manter o goberno de coalición progresista e imos facelo si sumamos. Só somos quen de cambiar e manter as políticas progresistas si sumamos. A peza que pode facer que mude todo é sumar. Y luego están las dos almas discursivas del PP que a veces parecen pelearse dentro de la misma alma. Al presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, le han preguntado por la bronca que se ha visto en el Congreso en los últimos días, por los insultos y descalificaciones. Todos debemos contribuir a una desescalada verbal y con nuestros actos también. Y aquí quien tiene mayor responsabilidad en toda España es el presidente Sánchez, que debe rebajar el tono no solo de sus declaraciones, sino debe rebajar el tono de sus actuaciones, que nos parecen que generan crispación, polarización y enfrentamiento, cuando lo que tenemos que buscar es precisamente el diálogo, el consenso y el acuerdo. El diálogo, dice Mañueco, que gobierna con Vox, con un vicepresidente de Vox que, por ejemplo, llamó imbécil a su predecesor, a Francisco Igea. Y otra cosa dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Avisaba esta semana de que España camina hacia una dictadura llevada por el tirano Pedro Sánchez. Este viernes, en los primeros actos por el Día de la Constitución, que es el martes, ha advertido del peligro que corre la ley. Nunca antes nuestra Carta Magna se había visto tan amenazada como ahora, pero también es cierto que todos esos ataques están contribuyendo a reforzar aún más el compromiso de madrileños y del resto de españoles con la defensa del marco legal que nos hemos dado entre todos. Y ha pedido proteger los símbolos, la raíz cristiana que explica la historia de España. Pues ni de cristianos ni de tiranos hablaban este viernes en el Congreso las personas que lo han visitado en la primera jornada de puertas abiertas por el aniversario de la Constitución. Esa bronca del debate y los insultos que decíamos es lo que han trasladado a la presidenta Meritxell Batet. Por cierto, en una jornada que también ha tenido formación. No sé si conocéis aquí al diputado. Sí. Es el señor que accidentalmente aprobó la reforma laboral. Aquí hablaba Julio Guerra con Alberto Casero, que es precisamente uno de los que, como ha explicado, es curioso, uno de los que ha enseñado cómo hay que votar en el Congreso. David Junquera, buenos días. Buenos días. Le piden los ciudadanos a la presidenta que ponga orden. Que controle el Pleno, las expresiones y el clima de la Cámara. Esos han sido los comentarios unánimes.
Meritxell Batet lo dice de forma suave, pero Celia, una chica joven que visitaba la Cámara Baja en el primer día de puertas abiertas, es más directa. Pues hablamos de cuando se forma aquí Gresca, que se pueden insultarse, y le dije que me parecía lamentable y que me daba un poco de vergüenza ajena, y me dijo que tenía razón. Dicen los visitantes del viernes en el Congreso que ahorrarse esa vergüenza ajena es sencillo. Que sean más moderados en hacer las cosas, ¿me entiendes? No, con los gritos no se va a ningún lado. Dialogando salen las cosas mejor. Batet ha tomado notas y pide a los diputados que se dejen contagiar. Tiene que ser algo que nos contagie a todos los diputados y diputadas. El tratarnos con respeto. El objetivo es evitar que siga creciendo la desafección en torno a la política, incluso en aquellos que todavía muestran interés por ella. Yo hoy he venido un poco decepcionada después de las intervenciones que tuvimos. Estos días pasados casi me dieron ganas de no venir, se lo aseguro. No se desanimen aquellos que han conseguido cita previa. Las puertas del Congreso están abiertas durante el día de hoy hasta las 7 de la tarde. En Italia, el ministro de Infraestructuras, el ultraderechista Matteo Salvini, ha arremetido contra los jueces que por razones medioambientales paralizan obras públicas. El ministro, en su defensa de la construcción del puente sobre el estrecho de Messina, ha teorizado incluso sobre la inteligencia de las truchas. Roma, corresponsal Joan Solés. Salvini, de la derechista Liga, defendía el antiguo megaproyecto de Berlusconi, el puente antisísmico de 3 kilómetros de largo, con 2 únicos estribos terrestres en los extremos, que sustituiría el tráfico con transbordadores entre la península italiana y la isla de Sicilia. Una obra con un coste de al menos 10.000 millones de euros a construir en 6 años. El ministro Salvini se quejaba del hecho que muchos tribunales paralizan obras públicas porque exigen que antes se solucionen los problemas medioambientales. Porque hay almendros y algarrobos impiden la construcción de una autopista en Calabria, pues los almendros y los algarrobos, a propuesto, se pueden trasladar. En Cerdeña, ha explicado, no puede construirse un viaducto sobre un río porque hay truchas. Pero las truchas son inteligentes, ha añadido, y pueden desplazarse unos metros. Lo mismo sucede con el puente sobre el estrecho de Messina. Un problema potencial sería que los pájaros chocarían. Pero los pájaros no son imbéciles, ha concluido Salvini, y los sobrevolarán. Sin embargo, el problema del puente sobre el estrecho es otro que Salvini ha ignorado: su viabilidad en una zona altamente sísmica a solo 100 kilómetros al norte del volcán Etna. Todo el Mundial de Qatar en la cadena SER. Empiezan los octavos, ya no hay margen para perder. Héctor González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Terminó la primera fase del Mundial con una última jornada como las anteriores, cargadas de dramatismo y de sorpresas. En el grupo G, clasificadas Brasil y Suiza, aunque la canariña, con muchas rotaciones en el 11, cayó 1-0 ante Camerún, con un gol en el añadido de Abubakar, que para el brasileño Rodrigo puede servir de aprendizaje ante los octavos de final contra Corea del Sur. Pues nos enseñar que el Mundial es siempre muy difícil y que eso puede pasar, entonces nos enseña que tenemos que estar centrados todo el tiempo. Con la derrota de Brasil se confirma que ningún equipo ha ganado sus 3 partidos del grupo. En el otro encuentro, Suiza superó a Serbia 2-3 en un duelo lleno de alternativas en el juego y de mucha tensión entre los jugadores, que se decidió con un gol de Freuler. Los helvéticos estarán en octavos ante Portugal. Este es el defensor Ricardo Rodríguez. Muy contento, de verdad, pero ahora viene Portugal, que es un equipo muy fuerte, y jugamos ya con ellos 2 veces y ahora no sé si es una ventaja, pero conocemos bien y ellos también nosotros. En el grupo H, Corea del Sur consiguió el pase con un gol en el descuento que supuso el 2-1 ante Portugal. Así se narró en el país asiático el histórico gol de Wang Yi-chan, que le permite a Corea volver a unos octavos 12 años después. Los damnificados de ese tanto fueron los uruguayos. Vencieron 2-0 a Ghana con un doblete de Arrascaeta, pero la diferencia de goles no fue suficiente. Las críticas charrúas enfocadas en el arbitraje. Este es Luis Suárez después de su último partido en una Copa del Mundo. Uruguay no tiene protagonismo a nivel mundial en la FIFA, no tiene gente que hable por Uruguay en la FIFA, y ahí están todos los resultados, y se lo vio
hoy el comité de árbitros tiene que dar alguna explicación. Este sábado arrancan los octavos de final con el Países Bajos, Estados Unidos y el Argentina-Australia. Bruno Alemán, Doha, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Argentina aparece como favorita clara en esa eliminatoria ante la selección de Australia, mientras que se prevé una eliminatoria entre Países Bajos y Estados Unidos bastante más igualada. Arrancarán los octavos de final con ese encuentro entre Países Bajos y Estados Unidos, con la buena noticia de la recuperación de Pulisic, la gran estrella de Estados Unidos, para enfrentarse a los de Louis van Gaal, con Cody Gakpo, el delantero neerlandés, como principal amenaza. Lleva 3 goles en los 3 partidos que ha disputado. Se espera que Frenkie de Jong y Memphis Depay sean titulares. En el otro encuentro, Di María apunta a baja. Messi, evidentemente, titular y liderando el ataque, y Enzo Fernández volvería a ser titular en el eje, en el centro del campo, el jovencísimo centrocampista del Benfica. El partido entre Países Bajos y Estados Unidos a las 4 de la tarde, a partir de las 8, segundo de octavos, Australia-Argentina. Y el martes llegará el turno de España ante Marruecos. ¿Cómo están los ánimos en los nuestros? Javier Herrez, concentración de la selección. Buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. España que prepara el partido frente a Marruecos. Poco a poco se va elevando el nivel de moral después de lo visto y lo ocurrido en el partido frente a Japón, donde España jugó rematadamente mal. Si no es por Alemania, estábamos ya en Madrid. Y a pensar en posibles cambios que puede introducir Luis Enrique, el técnico asturiano, que ha revisado el vídeo del partido, que ya ha hablado con los jugadores y que tiene que subsanar muchísimos problemas, entre ellos el fundamental: poder atacar al contrario y hacer ocasiones de gol, porque contra Japón estuvo bloqueado el equipo, y lo que también es importante y grave, también estuvo bloqueado Luis Enrique. Hoy jornada de descanso, mañana va a hablar Rodri, pasado la previa, y el martes ante Marruecos, buscando un hueco en cuartos de final. Gracias, Javi. Desde las 3 de la tarde, toda la actualidad del Mundial y el inicio de los octavos de final en Carrusel Deportivo en la SER. Hoy termina el Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural, el órgano que estudia qué trocitos de la cultura merecen ser eternos. Fran Rodríguez. Dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, Al que escuchan no es a un cómico francés, sino al primer ministro Emmanuel Macron, celebrando durante un acto público que la baguette francesa es desde esta semana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Dice que es una muestra indiscutible del savoir-faire francés, pero el comité de la UNESCO, reunido en Marruecos esta semana para ampliar el listado del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, también ha premiado el saber hacer español. El toque manual de campana en España, que cuenta con 30 variantes, también engrosa ahora esta lista. Y al reconocimiento a los campaneros se suma el premio a los balseros o rayeros. No sé qué dice, Javier. Solo remoja para poderlo quitar. Estos balseros mantienen viva la tradición medieval de transportar madera por los ríos mediante balsas. Gracias a la candidatura Timber Rafting, balseros españoles y de otros 7 países europeos también han sido premiados. Otra de las tradiciones consagradas es la andorrana y francesa Fiesta del Oso. Aunque se desconoce su origen, la fiesta representa el despertar de los osos de la hibernación y con ello la llegada de la primavera. Pero para la UNESCO también hay buenas prácticas, como el caso de la iniciativa gallego-portuguesa Ponte nas Ondas. Este proyecto lleva 25 años protegiendo la herencia cultural de la frontera luso-gallega para transmitirla a las nuevas generaciones. Nos vamos. Más información en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.